Martes 10 de agosto de 2021, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información en esta jornada, así que vamos a comenzar de inmediato. Iniciamos revisando los contagios en el país. El Ministerio de Salud reportó hoy 3.254 casos nuevos de coronavirus para hacer un total acumulado de 394.372 desde el inicio de la pandemia y se efectuaron 11.583 pruebas para detectar posibles contagios del COVID-19. La cifra de fallecidos es de 37 pacientes más, dando un total en todo el país de 10.845 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 346.297. Finalmente, los casos activos estimados son de 37.227. Y el desborde de los hospitales por pacientes con coronavirus continúa en aumento a lo interno del Parque de la Industria. Los médicos señalan estar colapsados. Dan a conocer que ahora las cosas están tan difíciles que la misma cantidad de gente que cabe en intensivo, que son en promedio 45, están esperando un lugar. Además, como no hay espacio, la gente está muriendo esperando un lugar allí. Mientras que en el área denominada observación, donde más de 44 personas también están en sillas, la situación sigue siendo crítica y cada día llegan más pacientes buscando ayuda. Sin embargo, no se cuentan con más espacios dentro de ese hospital especializado para la atención de pacientes con COVID-19. Y los sedantes, que son utilizados en el área de COVID-19 del Hospital Regional de Quiché, empiezan a escasear. Los médicos han tenido que optar por paralizantes para atender a los enfermos de coronavirus que se encuentran entubados en el área de intensivo de COVID-19. El sedante Mirazolam, el cual es utilizado para los pacientes del área de COVID-19, empezó a escasear en el Hospital Regional de Quiché. Una farmacéutica les donó 2.000 unidades y el hospital logró comprar 4.000 dosis más, pero las mismas solo cubrirán unos días y tendrán que emplear nuevamente paralizantes para sustituirlo. 6.000 son las que tenemos actualmente, sin embargo, la demanda de este mismo con tantos pacientes, pues le digo que sí hay días en que está al mínimo en la existencia del mismo y a veces hay que utilizar otras opciones de sedación. Los sedantes son utilizados al momento de entubar a los pacientes graves de COVID-19, pero al momento de escasear se les aplica paralizantes combinados con otro tipo de medicamentos, lo que podría llevar a que los enfermos despierten y rechacen el tubo que les proporciona el oxígeno. Clínicamente se sabe que si el paciente entre comillas esté despierto, pues tiene que pelear y se ve en la máquina, tiene los sensores para ver si el paciente está peleando con un ventilador y ahí es donde pues se opta para utilizar alguna otra alternativa, de manera que el paciente esté totalmente dependiente del oxígeno mientras sale de su cuadro de ventilación. La escasez de medicamentos se incrementa con el número cada vez más alto de enfermos graves de COVID-19 en Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y ayer el presidente de la República, Alejandro Yamatei, confirmó 14 casos de la variante Delta en el país, una cepa del coronavirus que se originó a finales del año 2020 en la India y que tiene características particulares. En esta nota le explicamos cuáles son. Primero, la variante Delta del coronavirus es más transmisible que la cepa original. Así lo afirman los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC. Según sus estudios, cada infectado contagia en promedio a otras 8 personas, similar a la varicela, mientras que con la variante original, equiparada con el resfriado común, se infectaba solo a otras 2. En segundo lugar, la Delta podría provocar enfermedades más graves para los contagiados, porque las personas que están infectadas con la variante Delta tienen alrededor de 1000 veces más partículas virales o carga viral en los hisopados de la nariz, si los comparamos con otros infectados de otra cepa. La Delta también reduce la protección de las vacunas. Por ejemplo, la Sputnik, la Moderna y la AstraZeneca disponibles en Guatemala presentan un 2, 5 y 6% menos de eficacia ante la variante. Sin importar esos efectos, los expertos aseguran que la clave para contener la pandemia y la variante Delta sigue siendo la vacunación. Pero
es importante completar el esquema, porque una única dosis, sí hay estudios que han indicado que no es suficiente. Y mientras más personas no estén vacunadas, son más vulnerables de padecer de esta infección de SARS-CoV-2 y por ende de padecer de COVID. Según los CDC, la variante Delta suele manifestarse en dolor de cabeza, de garganta y secreción nasal. No suele provocar pérdida de olfato y gusto, característicos de la cepa original. Para prevenir los padecimientos, los especialistas sí mantienen las medidas que también frenan la variante original del COVID. Si nos colocamos la mascarilla correctamente, que nos cubra la nariz, que nos cubra la boca y evitamos estarla tocando, esto es una medida de barrera que podría protegerme. Estar a más de 2 metros de las demás personas es otra medida que protege. Lugares ventilados, preferentemente al aire libre, son otras de las medidas que no debemos olvidar. Hasta el momento, la Delta es una de las 4 variantes del coronavirus que preocupan a la Organización Mundial de la Salud, de las 11 que hay en el mundo y de las 6 que están en Guatemala. Según los CDC, la Delta representa más del 80% de los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Mientras tanto, a las afueras del centro de vacunación del Polideportivo Gerona, ubicado en la zona 1, desde las 5 de la mañana, cientos de guatemaltecos han llegado hasta este lugar buscando la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y la de AstraZeneca. Algunas de las personas han asistido incluso en silla de ruedas o llevando sus propias sillas o bancos ante la larga espera. Sin embargo, denuncian que no hay ninguna autoridad del Ministerio de Salud que vele por el distanciamiento social, en donde la gran mayoría de las personas que se encuentran en las filas son de la tercera edad. Amontonada. No mantienen Más internacionales, el gobierno de México anunció este martes que Estados Unidos le enviará 8.5 millones de vacunas contra el COVID-19 autorizadas por el regulador de medicamentos del país latinoamericano. El envío se acordó durante una llamada este lunes entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. En esta llamada también se abordó el tema de la migración y se anunció que se discutirá con una delegación de alto nivel de Estados Unidos la reapertura de la frontera norte terrestre, que permanece restringida desde el 21 de marzo de 2020 para contener la propagación del coronavirus. Y las autoridades de El Salvador calcinaron este martes un cargamento de 1.37 toneladas de cocaína decomisado recientemente en aguas del Pacífico, con un valor en el mercado del narcotráfico de más de 34 millones de dólares. En el procedimiento participaron agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fiscalía de El Salvador. La droga era transportada en una embarcación conducida por un colombiano y 2 ecuatorianos, y que al momento de su localización era transbordada a una embarcación donde viajaban 13 mexicanos el pasado 31 de julio. Y el presidente brasileño Jair Bolsonaro participó en un desfile de tanques militares frente a la presidencia y el Congreso, en medio de un clima de tensiones institucionales por sus reiterados ataques al sistema electoral brasileño. Este acto fue organizado para que integrantes de las Fuerzas Armadas entregaran al mandatario la invitación a un ejercicio militar que ocurre anualmente desde el año 1988. Pero según analistas, este desfile militar es un gesto de fuerza de Bolsonaro, cada vez cercado por investigaciones judiciales y su popularidad en declive. Y el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes su renuncia después de diversas denuncias por acoso sexual. El exgobernador ha negado las acusaciones de acoso sexual descritas en un informe publicado la semana pasada por la Fiscalía General de Nueva York. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró triste la renuncia del gobernador por la gestión que ha realizado a lo largo de 10 años, pero aclaró que respeta esta decisión. Cuomo será reemplazado por la vicegobernadora Kathleen Hochul, quien también es demócrata. Y el incendio Dixie en el norte de California lleva ardiendo un mes y las condiciones climáticas siguen favoreciendo su rápido avance. El gobernador esta mañana extendió el estado de emergencia a 3 condados adicionales impactados por los fuegos que han desplazado a miles de personas. Además de las llamas, han surgido otra crisis. Personas en zonas de peligro se rehúsan a acatar las órdenes de evacuación.
El monstruoso incendio forestal Dixie continúa arrasando el norte de California. Avivado por fuertes vientos, aumentó su tamaño durante el fin de semana, alcanzando casi 200.000 hectáreas. El siniestro que incineró el pueblo de Greenville la semana pasada ha destruido más de 800 casas y edificios y amenaza otros 16.000. 4 bomberos resultaron heridos. Los bomberos ahorita se encuentran bien, en condiciones estables. 3 ya salieron del hospital. Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE, explicó que a pesar de una baja en el nivel de contención, continúa el progreso de los más de 5.800 bomberos destacados en la línea de fuego. Esas líneas que teníamos aseguradas todavía las tenemos. Ahora solamente estamos trabajando con más terreno para cubrir. Hay múltiples órdenes de evacuación en las zonas bajo amenaza de las llamas, pero autoridades se han encontrado con personas que se niegan a acatarlas. Cuando personas se quedan dentro de sus casas o de las áreas evacuadas y no quieren salir, nos quita nuestro enfoque del incendio un enfoque de rescate. Mientras en algunas zonas las llamas arden con furia, en otras hay humo, cenizas y brasas humeantes donde antes habían viviendas. Miles de desplazados como esta mujer están sumidos en la desesperación. No quedó nada. Varias veces en la última semana hubiera querido regresar a casa y luego recuerdo que no puedo porque no hay nada a donde volver. El voraz incendio Dixie, que está ardiendo hace 27 días, actualmente tiene un 25% de contención. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Militares retirados manifiestan y bloquean carreteras para pedir el pago de una indemnización. Al regresar, el reporte completo. Continuamos, y exmilitares de Suchitepeques mantuvieron bloqueado el kilómetro 149 CA2 en la circunvalación del municipio de San Antonio. Indicaron que no levantarán el bloqueo hasta obtener una respuesta positiva por parte del Congreso de la República. Exmilitares han pedido durante los últimos meses la aprobación de la iniciativa de ley 5664 que les permitiría recibir una indemnización por sus servicios durante el conflicto armado interno. La medida también se registró en Retaluleu. Exigimos el dictamen de ley con urgencia nacional y que le den la tercera lectura para su aprobación. Ese es como segundo punto. Y exigimos también al señor ministro de Finanzas del Ejército a que entregue el estado de fuerza del personal veterano militar para que le den el dictamen favorable a la ley 5664, que es lo que todos estamos peleando, que no ingrese otra ley más, sino la 5664. Estamos aquí como para prevenir cualquier hecho, pues algún desorden, algún grupo ya pues con intenciones de hacer daño, entonces estamos aquí para resguardar el orden. Y por segundo día consecutivo, la carretera interamericana es escenario de bloqueos, los más afectados, la población. Por segundo día consecutivo se presentan manifestaciones en el kilómetro 50 de la carretera interamericana. Esta vez son los veteranos militares quienes tomaron la carretera desde tempranas horas, afectando la libre locomoción de las personas. Estamos aquí realmente que varados, viendo que muchos están yendo para su trabajo, que estas personas no se ponen a pensar realmente que a todos, como dice ellos, luchando por una cosa, pero aquí estamos luchando todos por el pan de día a día. Eso es lo que no se ponen a pensar. No nos sirve de nada el bloqueo, que el presidente no va a salir. Estos bloqueos han afectado a cientos de personas que se dirigían a sus puntos de trabajo. Somos afectados en el trabajo porque nos tenemos que presentar y si no nos presentamos, pues entonces nos descuentan, ¿verdad?, los días y nos afecta la economía, no solo la pandemia como está, ¿verdad?, y nosotros pues nos esforzamos por llevar la comida día a día a nuestra casa, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que nos están afectando, ¿verdad? Los exmilitares piden que sea aprobada la ley del resarcimiento económico en el Congreso de la República. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Y veteranos del Ejército bloquearon 21 puntos en todo el país para exigir la aprobación de la iniciativa de ley 5664, con la que recibirían un resarcimiento de 120.000 quetzales por el servicio militar prestado durante el conflicto armado interno.
Al menos 21 puntos fueron bloqueados por veteranos del ejército, quienes exigen la aprobación de la iniciativa de ley 5664, que les otorgaría un resarcimiento de 120,000 quetzales a los soldados que prestaron servicio militar entre 1960 y 1996. Una de las manifestaciones se concentró frente al Congreso de la República, donde exigieron avances en el análisis de la iniciativa. Señor presidente, ponga ya un fin a esa pobre gente que está en las carreteras, sentado en un carro, esperando. Pero si usted, como presidente, no da un dictamen favorable, esta pobre gente va a sufrir en las carreteras, hoy, mañana y pasado, si es posible. Y si no, se cierran las carreteras, se abren las carreteras, se cierran las carreteras, señor presidente. Porque le dijimos que el soldado veterano no es juguete. Actualmente está pendiente que las comisiones de Derechos Humanos, Defensa Nacional y Finanzas emitan el dictamen de la iniciativa, ya que se debe considerar el impacto económico que puede representar su aprobación, sumado a que se desconoce el total de soldados que podrían ser beneficiados. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Álvaro Arzú, expuso que solicitó una ampliación del plazo para emitir el dictamen. Entonces tenemos que hacer un análisis muy exhaustivo. Yo ya solicité a la Junta Directiva la prórroga de otros 45 días hábiles para dictaminar esta iniciativa. Creo que debe de ser aprobada, pero debe de ser aprobada de una forma responsable y haciendo un análisis financiero serio. Según los datos revelados días atrás por autoridades del Ministerio de la Defensa, de momento son aproximadamente unos 120,000 veteranos que tienen contabilizados. Sin embargo, el número puede ser mayor, tomando en cuenta que los registros de entre 1960 y 1985 aún son físicos. Además, se debe considerar que cada soldado retirado debe hacer el trámite de su constancia. Con imágenes de Elmer Vargas, informó Henry Montenegro. Bueno, y a propósito de esta información, la Cámara de Comercio se pronunció este martes por los bloqueos que varios grupos de personas hicieron de nuevo en varios puntos del país. Ellos opinaron que quienes se bloquean están cometiendo delitos y exigieron a las autoridades que cumplieran su función y procedieran a liberar los puntos bloqueados. Resaltaron que manifestar es un derecho constitucional, así como también es el derecho a la libre locomoción, la libertad de acción y las libertades de comercio, industria y trabajo. Reiteraron que nadie es superior a la ley. Y esta mañana la Cámara de la Industria y sus gremiales llevaron a cabo una conferencia de prensa para hablar sobre las manifestaciones y los bloqueos que hicieron varios grupos este lunes y martes en varios puntos del país. Estos fueron tachados de ilegales y de vandalismo por la Cámara. Asimismo, pidieron a las autoridades ir detrás de quienes las han promovido y de quienes provienen los fondos, pues hay gente que ha sido acarreada, refiriéndose a las peticiones de los manifestantes. Las autoridades mencionaron que han tenido poco acercamiento con el presidente Alejandro Yamatei por su ocupada agenda y que no han tenido acercamiento con la fiscal general, pero que ellos apoyan a las instituciones y no a las personas. Instamos a las autoridades que dentro de su mandato legal ejerzan la fuerza necesaria para disolver dichos bloqueos ilegales, que solo afectan la economía de los guatemaltecos. Estamos en un proceso de reactivación económica. Estamos saliendo de un freno a nuestro crecimiento económico derivado de la pandemia. Estamos con complicaciones logísticas mundiales para encima nosotros mismos estar poniendo piedras que entorpecen esa reactivación. María Consuelo Porras, fiscal general, nombra a 13 nuevos jefes de fiscalías, entre ellas en asuntos internos. Al regresar le ampliamos. Gracias por continuar en sintonía de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Y este martes, autoridades del Hospital San Juan de Dios pidieron a los cuerpos de socorro que durante las siguientes 48 horas puedan trasladar a diferentes pacientes a otros hospitales debido a la gran cantidad de pacientes de COVID-19 que hay en sus instalaciones. La cifra de pacientes con COVID es tan alta que en el hospital más grande del país los médicos plantean evitar el ingreso de más enfermos. La idea es que en las próximas 48 horas se tomen medidas drásticas para disminuir el brote que hay en las instalaciones. El director del hospital dice que hay áreas no COVID que ya tienen el virus. Tuvimos brotes en 5 unidades diferentes de nuestro hospital.
siendo las más afectadas el área de medicina interna de mujeres, donde llegamos a tener 12 pacientes positivas. Estamos hablando de donde podemos llegar a tener 24 pacientes, tuvimos 12 pacientes positivas. Tenemos en el área de medicina de hombres también 2 pacientes positivos. En el área de cardiología tenemos un paciente positivo. Y en el área también de hemato-oncología tenemos 2 pacientes. Y en emergencia no COVID también pudimos encontrar 4 pacientes. Gerardo Hernández pidió a los cuerpos de socorro evitar traslados de pacientes a este hospital. La medida no suspende el funcionamiento de la emergencia. Los pacientes muy graves y que se encuentren cerca serán recibidos. Ya hemos hablado con el Hospital de Antigua. El Hospital de Antigua nos va a apoyar. Ellos ya circularon una nota donde están ya listos y avisando a todas las especialidades para que nos apoyen. No a nosotros no les vamos a referir pacientes, pero sí solicitamos a los cuerpos de bomberos, a los cuerpos de socorro, que si los pacientes no están graves, puedan referirlos a la emergencia del Hospital de Antigua. Otro hospital de referencia será el de Chimaltenango y mantienen plática con el de Amatitlán para recibir más enfermos. Además, por la nueva variante Delta, las autoridades del hospital cancelaron las visitas a los pacientes en las áreas de COVID-19. Esto es algo solo transitorio y nuevamente explico, nuestra emergencia no va a cerrar. Nosotros no podemos cerrar emergencias porque de eso depende una vida y nosotros jamás hemos expuesto la vida de ningún paciente y no lo vamos a hacer ahora. El director del San Juan de Dios pide apoyo a la población que durante las siguientes 48 horas se dirijan a otros hospitales mientras deliberan la situación. Además, da las gracias al cuerpo médico por su arduo trabajo llamándolos héroes. Con imágenes de Edwin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Y el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William Popp, respondió a la bancada de la UNE una carta enviada en la que le piden interceder para la compra de vacunas con farmacéuticas de aquel país. En la respuesta, el diplomático le señala que la embajada continuará apoyando a las autoridades guatemaltecas en el contacto con las empresas que venden las vacunas. Asimismo, expuso que el gobierno de los Estados Unidos ha brindado apoyo a Guatemala por más de $26 millones a través de USAID, donde destaca hospitales móviles, equipos de protección personal, ventiladores, oxígeno y suministros de laboratorio. El gobierno de Estados Unidos está apoyando plenamente los esfuerzos de Guatemala para llegar a un acuerdo en las compras adicionales de vacunas que se puedan hacer directamente con empresas de Estados Unidos. Me informa el embajador que desde hace meses están ayudando al Ministerio de Salud a conectarse directamente con las 3 compañías, es decir, con Pfizer, con Moderna, con Johnson & Johnson, que la embajada mantiene y continúa apoyando al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Salud para que las empresas puedan asegurar la venta de vacunas a Guatemala y un contacto exitoso con las empresas. Vamos a cambiar de tema porque la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, efectuó nuevos ascensos y nombramientos en las fiscalías de adolescentes en conflicto con la ley, delitos contra el patrimonio cultural de la nación y asuntos internos. En un comunicado, la fiscal general indicó que los movimientos se efectúan para garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía y afianzar la efectividad del trabajo que se desarrolla. Marlon Kenneth Pacheco Rodríguez estará a cargo de la Fiscalía de Adolescentes en conflicto con la ley penal, Evelyn Marley Puac Mazariegos como fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y Juan José Mendizábal Ábalos será el encargado de la Fiscalía de Asuntos Internos. Y este día, el ex alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, escuchó la imputación de la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, quienes le señalan de haber sustraído dinero de la comuna misqueña y usarlo para la campaña electoral del Partido Patriota. La Fiscalía comenzó la investigación del caso luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas, que tras realizar una auditoría en la comuna de Misco, pudo determinar que dicha entidad compró o pagó varios bienes y servicios que fueron utilizados en la campaña electoral de 2015. La cantidad de dinero que esta estructura defraudó fue de 624,000 quetzales, según el Ministerio Público. Sirvió para pagar anuncios publicitarios en MUPIs de obras que no ejecutó la comuna, playeras, gorras, lapiceros, uniformes de porristas y zanqueros con logotipo del Partido Patriota. Calma. Siéntete protegido.
Siéntete apoyado en cualquier lugar, en cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Ahora vamos a conocer la información que nos llega a través del servicio de Guaterreporta al 40-013-3859. Hablemos del bloqueo que se registró este martes en el kilómetro 48 de la carretera interamericana de San Miguel El Tejar en Chimaltenango, que causó una fila de vehículos que superó los 15 kilómetros sentido de Zumpango, Zacatepeques, a la cabecera de Chimaltenango. A lo largo de las filas hubo vehículos que cruzaron sobre la Reate Central para continuar en sentido contrario debido a las largas horas de espera. Y Rolando Diegues, marroquín, se reportó de la capital y nos compartió el siguiente mensaje. Hoy acudimos a las 4 de la mañana a hacer nuestra cola al centro de vacunación Eric Barrondo por la vacuna contra el coronavirus. Nos dimos cuenta que este señor de saco beige entraba por la parte de atrás del salón a personas que se colaban sin haber hecho la cola. Además, también nos percatamos que a pesar de que el centro aún no había abierto, adentro ya estaban vacunando a las personas que ellos habían favorecido. Fue el mensaje y la denuncia que recibimos. Ahora vamos con el reporte de Sam, quien nos envió fotografías para denunciar que la municipalidad de Chimaltenango dejó abandonados los trabajos de adoquinamiento en la primera calle y quinta avenida de la colonia La Primavera. El mensaje también menciona que en el lugar se ejecutó un proyecto de mejoramiento de drenaje, pero el trabajo fue mal hecho. El drenaje ya colapsó y la calle está llena de lodo e inundada, afectando directamente a las familias del sector. Calma. Siéntete protegido. Siéntete apoyado en cualquier lugar, en cualquier momento. CFS Corredores de Seguros. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y atención, porque luego de 12 horas de bloqueos, exmilitares liberaron la ruta a Puerto Quetzal. Carlos Paredes está en el lugar y nos traslada cómo está la situación al momento. Carlos, te saludamos, cuéntanos. Gracias, compañeros, por el cambio. Quiero comentarles que a esta hora ya fue liberado la autopista a Puerto Quetzal. Esto después de ser bloqueada desde las 6 de la mañana. Aproximadamente fueron 12 horas que esta ruta estuvo bloqueada por exmilitares, quienes esta fue la forma como se expresaron para poder ejercer presión y de esta manera pues que se puedan cumplir sus demandas, que son el de poder recibir una indemnización a raíz del servicio militar que ellos prestaron, comentan, en el tiempo del conflicto armado interno. Esta situación afectó a muchas personas que viajaban hacia la costa sur, además del transporte pesado que trae y lleva carga de Puerto Quetzal. Situación que se está viendo sumamente afectado, según comentaban transportistas, debido a esta ola de bloqueos que se han venido dando en los últimos días. Resaltar que a este lugar se hicieron presentes agentes con equipo antidisturbios. Sin embargo, no fue necesario utilizar este equipo, ya que luego de un largo diálogo que tuvieron tanto las autoridades de la Policía Nacional Civil, así como dirigentes de estos exmilitares, llegaron a la conclusión de liberar la ruta, no sin antes advertir que el día de mañana estarían retomando estas acciones de no ser escuchadas sus demandas. Esta es la información que les tenemos desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Detienen a hombre que es acusado por su sobrina de 9 años de haber sido abusada sexualmente en Quiché. Le contamos al regresar. De la tarde con 36 minutos, continuamos. Y el 29 de julio del pasado mes abrió un centro de vacunación en el mercado La Terminal. Durante los primeros días la afluencia de quienes llegaron a vacunarse sobrepasaba las 1,000 personas, pero los días siguientes el interés ha disminuido.
A finales del pasado julio, las autoridades del Ministerio de Salud junto a encargados del mercado de la terminal en la zona 4 lograron instalar un centro de vacunación en la guardería con el fin de apoyar a los vendedores que se encuentran en el área para vacunarse. Durante la pandemia, la terminal fue una de las más afectadas con casos de COVID-19. Sin embargo, estos han disminuido por el control de higiene y el uso de mascarillas en la mayoría de vendedores, según indican los propios comerciantes. Gracias a Dios ya nos vacunamos. Ya nos pusimos la primera dosis porque también vienen muchas personas a visitarnos, a comprarnos, tenemos contacto con ellos y lo que menos queremos es exponerlos a ellos también, a que ellos puedan ser contagiados. El temor de muchos vendedores de la terminal es de que al vacunarse puedan enfermarse. Temen también por los rumores que han escuchado. En este puesto de vacunación que abrimos aquí en la terminal ha sido muy poca la influencia de las personas de aquí. Las personas deducen tener miedo a las consecuencias de la vacuna. Le han incluido muchas personas que la vacuna los puede enfermar y ellos por miedo de perder su clientela, su trabajo y todo, entonces han dicho que prefieren no vacunarse. Desde el 29 de julio que inició este centro de vacunación aquí en la terminal, se han vacunado a 1,008 personas. Solo la semana pasada fueron 946 y el día de ayer fueron 113. La cantidad de vacunados disminuyó aquí en la terminal y los encargados de este centro de salud incitan a las personas a que se acerquen a vacunarse. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. En otros temas, al Hospital Distrital de Nevac, Quiché, llegó una niña de 9 años con señales de haber sido abusada sexualmente. Inmediatamente se comunicaron con fiscales del Ministerio Público, a quienes la menor relató que había sido víctima por su tío en una vivienda ubicada en el cantón Laguna Seca, en Nevac, Quiché. Fiscales del Ministerio Público y agentes de la PNC llegaron hasta la casa donde detuvieron a Andrés Velasco Brito, de 42 años, acusado de violación. Según la niña, el hombre había abusado en repetidas ocasiones de ella. El detenido fue enviado al preventivo para hombres de Santa Cruz del Quiché, en donde esperará la primera declaración para ser ligado o no por un juez a un proceso penal. Y el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rafael Rodríguez, se reunió con Samantha Power, administradora de USAID, para hablar sobre el programa de visas H2, que es una manera legal para adquirir un trabajo en los Estados Unidos. Power dijo que están trabajando en conjunto para preparar a los guatemaltecos para que puedan llenar los requisitos y puestos de trabajo que están disponibles en Estados Unidos, Alaska y Canadá. De enero a la fecha han viajado 381 guatemaltecos hacia Estados Unidos y 166 hacia Canadá, para un total de 547 trabajadores temporales en el extranjero. El ministro reiteró que los que están interesados no deben pagar nada y no deben utilizar intermediarios. El Ministerio facilita el proceso a las empresas y trabajadores de forma gratuita, iniciando desde el proceso de reclutamiento para ser considerados para una visa H2. Los candidatos deben cumplir con todos los requisitos establecidos por los empleadores estadounidenses. Ninguna persona solicitante, trabajador o empresa debe realizar pagos adicionales a ningún intermediario que prometa ayudar con el proceso, incluyendo la búsqueda de una empresa patrocinadora o la garantía de un puesto de trabajo a través de contactos internos o en el proceso de solicitud de visas. Este programa beneficiará tanto a las familias guatemaltecas como a la economía de Estados Unidos y permitirá que las personas ganen dinero en el extranjero, pero permanezcan arraigadas en sus comunidades y contribuyan a la prosperidad de sus hogares. Continuamos, y en una planta de alta tecnología de Singapur, bombas gigantes depuran las aguas residuales, transformándolas en agua potable y reduciendo así la contaminación marina. Aguas residuales transformadas en agua potable. Esta es la solución que encontró Singapur para contrarrestar sus recursos acuíferos limitados. La ciudad-estado busca además disminuir la dependencia del suministro de agua de la vecina Malasia, con quien tiene relaciones conflictivas desde 1965. La encargada del proceso es la planta de tratamiento High-Tech Changi, en la costa oriental de la isla. Una parte de esta infraestructura se encuentra en el subsuelo, incluso 25 pisos bajo tierra, y la planta puede tratar hasta 900,000 metros cúbicos de agua por día. Las aguas residuales llegan por una gran canalización de 48 kilómetros, conectada a las alcantarillas. Luego son filtradas y enviadas a la superficie para someterlas a otros tratamientos. Las impurezas, bacterias y virus son neutralizados por sofisticados sistemas de filtración y rayos ultravioleta.
Para 2025, Singapur quiere construir una gran canalización y una nueva planta de tratamiento para suministrar agua al oeste de la ciudad. Una inversión que representa unos $7.400 millones. El sistema contribuye además a la reducción de la contaminación marina, pues solo una pequeña parte de las aguas residuales terminan en el océano sin tratamiento. Actualmente, las aguas tratadas proporcionan el 40% de las necesidades de Singapur y la proporción llegará al 55% del consumo para 2060. Aunque la mayoría va a la industria, una parte se utiliza como agua potable e integra los reservorios de la isla de 5.700.000 habitantes. Es oficial, Lionel Messi ya es el nuevo jugador del PSG y será presentado mañana en el Parque de los Príncipes. Le contamos al regresar. Y llegó el momento de conocer el contenido que se ha viralizado en redes sociales. Este hombre ha conseguido una gran cantidad de popularidad y seguidores a través de TikTok con sus videos, donde demuestra la gran puntería que tiene. A pesar de que no logra todos los aciertos en el primer tiro, tiene mucha paciencia para seguir intentándolo hasta lograr retos extremadamente difíciles. Y mientras grababa sus aventuras bajo el agua, este joven consiguió realizar un asombroso truco acuático. Cuando una pequeña medusa como asistente, el chico expulsó un poco de aire que formó un aro giratorio y fue ascendiendo hasta chocarse con el animal. Y estas jóvenes estaban disfrutando sus vacaciones de verano en un asombroso lago, mientras daban un paseo en lancha. Sin embargo, abusaron de velocidad y una de las olas creadas por su transporte las hizo brincar para darse un buen chapuzón. Y qué buen chapuzón. Bueno, de esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación, como siempre, es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Nos despedimos con esta nota curiosa y trata del sabor latino que se siente en el viejo continente. Varios entusiastas del Reino Unido buscan tener un contacto cercano con sus parejas luego del levantamiento de las restricciones en Londres. Estos jóvenes aprenden a bailar los ritmos latinos y liberarse un poco del estrés que ha generado la pandemia del coronavirus. Soy Alberto Toro Bielma, que tengan todos una excelente noche.